porque la vida es. Mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios su misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios su misericordia es. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios su misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios su misericordia es. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios su misericordia es. Porque para siempre Dios su misericordia es. Gloria a Dios. Dele fuerte aplauso al Señor. Y mi hermano Oscar Mata, amén, por este lugar. Dele fuerte, fuerte, fuerte aplauso al Señor, amén, aleluya. Déselo fuerte que es para Dios. A su nombre sea toda la gloria. Te amamos, Dios. Te damos la gloria y la honra, oh Dios eterno. La Biblia dice en el Salmo 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, de continuo. En la prueba yo te adoro. En la persecución yo te adoro. En la enfermedad yo te adoro. En la necesidad yo te adoro. Porque tales adoradores busca a Dios, que le adoren en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Damos la gloria al Espíritu Santo por permitirnos estar, amén, compartiendo la palabra. Alabado sea el Señor. Sin más preámbulo, hermano, abra la Biblia en el libro de Jonás. Alabado sea el nombre del Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Gloria al Señor. Habla su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1. Alabado sea Dios. Una palabra que he meditado, amén, y yo creo que es la voluntad de Dios que la compartamos hoy. Capítulo 1 del libro de Jonás. Alabado sea Dios. Si usted lo tiene, diga amén. Se puede poner sobre sus pies. Vamos a leer la palabra de Dios. Nos ponemos de pie para dar reverencia. Hay iglesias que no se ponen de pie cuando leen la palabra. Nosotros nos ponemos de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 1 del libro de Jonás. ¿Lo tiene? Leemos desde el versículo 1. Jonás capítulo 1, versículo 1. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y el pueblo de Dios dice amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vamos a orar. Padre, Señor y Dios que estás en los cielos, te damos gloria, te damos la honra en esta noche, Señor. Tuyo es el poder y el imperio, la pleitesía, tuya es la majestad, oh Dios. Padre, te pedimos que nos hables en esta noche, que sea tu presencia ministrándonos, Dios mío, y que cual sea la palabra, Dios, sea entrando a nuestro corazón y sea haciendo el propósito por el cual ha sido enviada, Dios. Recibimos tu palabra, Padre amado, como miel, pero también la vamos a recibir como martillo que quebranta. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Espíritu de Dios, yo te pido una sola cosa: que hagas lo que tú sabes hacer, Padre amado. Ministranos, Dios mío, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Puede sentarse, vamos a compartir la palabra. Hermano, este libro de la Biblia usted lo ha leído muchas veces. Yo creo que de los profetas menores puede que este sea el libro más conocido de todos. ¿Quién no conoce el libro de Jonás, hermano? Es sorprendente la relevancia, alabado sea Dios, que tiene este libro dentro del contexto bíblico. Pero queremos entender un poco más allá, gloria al Señor, de lo literal. La Biblia dice que vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a aquella gran ciudad llamada Nínive y predica o pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. La Biblia dice que Dios le da una orden a Jonás. Dios le da una ordenanza. Amén. Pero me llama la atención a mí la respuesta que le da Jonás. Y la respuesta de Jonás es: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Mire, Jonás en ningún momento le responde a Dios con palabras. Jonás no le dice al Señor: heme aquí. Jonás no le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Jonás no le dice: Señor, estoy cansado. La respuesta de Jonás nunca salió de su boca, fueron por medio de sus acciones. La Biblia dice que Jonás se levantó como Dios había dicho. Ciertamente Dios le dice: levántate y pregona. Jonás se levantó, pero no se levantó a pregonar, se levantó para huir de la presencia del Señor. Diga gloria a Dios. Y cuando yo entro en detalle en esta palabra, me llama la atención, hermano, porque la Biblia dice que Dios le da una orden a Jonás. Lo que se esperaba de este hombre es que respondiera: heme aquí, o como usted diga, Señor. Pero la respuesta de Jonás fue huir de la presencia de Dios. Y yo meditaba en este pasaje, no lo entendía, y yo me preguntaba, y yo decía: pero ¿por qué Jonás huyó? ¿Por qué no respondió? Alabado sea el nombre del Señor. Por un momento yo pensé que Dios le estaba haciendo el llamado de profeta a Jonás. Pero después de meditar la palabra, Dios trajo a mi espíritu de que Dios no estaba llamando a Jonás como profeta. Jonás era un profeta. A su nombre damos la gloria. ¿Por qué yo le digo que Jonás era un profeta? Porque cuando Dios le hace el llamado o le da la orden a Jonás, Jonás no le dice como le dijo Samuel. Aleluya. Jonás no reconoció, aleluya, o reconocía la voz de Dios. Mire, usted ve en el libro de Primera de Samuel y vemos la historia de Samuel cuando Dios le habló. La Biblia dice que Samuel no reconoció la voz y tuvo que ir donde estaba Elí a preguntarle si era Elí que lo había llamado. Usted también ve en el capítulo 9 del libro de Hechos cuando el Cristo se le aparece a Saulo de Tarso y Saulo tiene la experiencia, gloria al nombre del Señor. Pero Saulo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Saulo había escuchado la voz, pero no sabía de quién era la voz. Saulo no reconocía la voz de Dios. Samuel no reconocía la voz de Dios.
Pero la actitud que tomó Jonás era de alguien que sí reconocía la voz de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Jonás escucha la palabra y sale huyendo, él sabía que el que le estaba hablando era Dios. O sea que el llamado no era de profeta. Jonás ya era un profeta. Diga gloria a Dios. Cuando Jonás escucha la voz de Dios, aleluya, y semejante orden que le da, la respuesta de Jonás fue contundente, aleluya, y fue huir de la presencia de Dios. Ahí Dios ministraba mi alma, aleluya, y me hacía entender de que Jonás no estaba llamado a ser un profeta en ese instante. Ya Jonás había profetizado antes, porque si no hubiese profetizado, Jonás no hubiese reconocido la voz de Dios, pero Jonás la conocía. Y la Biblia dice, aleluya, que Jonás cuando escucha la voz no fue capaz de responderle a Dios, sino que dice que huyó de la presencia de Dios. Y yo medito en esta palabra y yo me imagino, hermano, que como Jonás ya era un profeta, Jonás había profetizado en circunstancias leves. De pronto Dios le había dado órdenes anteriores a Jonás: profetízale a él que lo voy a bendecir, profetízale a él que le voy a dar una casa, profetízale a ellos que los voy a ayudar. Eran tareas sencillas, pero iba a llegar un momento en la vida de Jonás que la exigencia de Dios iba a aumentar hacia él. Y Jonás lo sabía, porque Jonás había escuchado historias de profetas como Jeremías y lo que tuvo que sufrir este profeta. Jonás había escuchado historias como la de Isaías. Jonás había escuchado las persecuciones de Jacob. Jonás había escuchado que los grandes profetas de Dios eran perseguidos y sufrían tribulaciones. Por eso cuando Jonás escucha aquella voz, me llama la atención la forma en la que él actúa. Él no actuó espontáneamente. La actitud que tomó Jonás es de una persona que tenía planeado lo que hizo. Jonás tenía premeditada la respuesta, porque Jonás esperaba esa orden que Dios le iba a dar. Él no se puso nervioso, no, que yo qué hago, no. Lo que él hizo lo tenía premeditado. Porque Jonás se había acostumbrado a servirle a Dios superficialmente. Jonás se había acostumbrado a ministrar a Dios en cosas leves, pero no estaba dispuesto a sufrir, aleluya, no estaba dispuesto a sufrir el llamado. Porque cuando Dios le hace el llamado a Nínive, Jonás sabía que era Nínive. Jonás sabía la exigencia que había en cumplir esa misión. En esa misión la vida de Jonás corría riesgo, pero Jonás no estaba dispuesto a sacrificar su vida para cumplir una orden de Dios. Por eso huyó de la presencia de Dios. Me llama la atención, hermano, lo impresionante que fue Jonás. Cómo, gloria al Señor, me puedo imaginar que él profetizaba en cosas leves, pero cuando Dios le exigió y aumentó su exigencia, la respuesta de Jonás ya la tenía premeditada, hermano. Mira, así pasa muchas veces en la iglesia. Hay gente que cuando Dios le hace un llamado, aleluya, en donde le exige tiempo y sacrificio, la respuesta es inmediata: no puedo. La respuesta es instantánea, no te. Pero cuando Dios le exige un poco más, son de aquellas personas que dan la espalda y le salen huyendo al propósito de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Jonás era un profeta. Ya Jonás era profeta. Jonás no era cualquiera. Jonás conocía a Dios. Jonás había hablado con Dios. Pero cuando Dios le exigió un poco más, Jonás no estaba dispuesto a hacerlo. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar por Dios? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? ¿Será que solo estamos dispuestos a servirle a Dios cuando todo está bien? ¿Será que estamos dispuestos a servirle a Dios cuando nuestra integridad física no corre riesgo? ¿O estamos dispuestos, aleluya, a decir como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Como dijo el apóstol Pablo: ya no me cause más molestia, yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Hay gente que está dispuesta, hermano. Hay gente que no le importa padecer por Cristo. Hay gente que no le importa servirle a Dios enfermo. Hay gente que no le importa lo que esté viviendo. Nunca se detienen. Siempre están dispuestos para hacer la obra de Dios. Pero hay otros que no. Hay otros que no, hermano. Denle un aplauso al Señor. La Biblia dice que Jonás le huía a la presencia de Dios.
Pero Jonás era un profeta. Jonás ya había escuchado la voz de Dios. Por lo tanto, Jonás tenía un conocimiento pleno de que Dios era omnipresente. Él no le estaba oyendo a la presencia de Dios. Él sabía que Dios estaba en todas partes. ¿Sabe a qué le estaba oyendo Jonás? Al compromiso con Dios. No quería compromiso con Dios, porque a la presencia no le estaba oyendo. Le estaba oyendo al compromiso. Y la acción premeditada de Jonás, la Biblia dice que él descendió. Dice que descendió y se fue para Jope. Gloria a Dios. Y yo averiguaba qué significa Jope, hermano. Jope significa una ciudad hermosa. Alabado sea Dios. Cuando la Biblia habla de descender, es bajar un peldaño. La intención de Satanás con nosotros no es que aumentemos espiritualmente, sino que descendamos hasta el punto de que caigamos. Y cuando Dios le hizo el llamado a Jonás, Jonás tenía que entender que el que lo había enviado no era cualquiera. Si Dios lo había enviado, Dios lo iba a respaldar. Pero Jonás tuvo miedo, hermano. Y dice la Biblia que Jonás huía de la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que descendió hacia Tarsis. Pero antes de agarrar la barca hacia Tarsis, descendió a aquella región que se llamaba Jope. Y Jope significa ciudad hermosa. Pero la Biblia dice que él descendió. Alabado sea el nombre del Señor. Descender significa disminuir, decaer, bajar. Alabado sea Dios. O sea que para que Jonás llegara a Jope, él tuvo que ir poco a poco disminuyendo espiritualmente. Y Jope significa ciudad hermosa. Jope significa entretenimiento. Jope significa confort. Jope significa, alabado sea Dios, tranquilidad, vanidad. Jope significa, aleluya, inmovilidad. Alabado sea entretenimiento. Jope significa ciudad hermosa. Alabado sea el nombre del Señor. Pero antes de llegar a Tarsis, alabado sea Dios, primero tenemos que pasar por un Jope. La intención de Jonás era llegar a Tarsis. Tarsis significa alejado de Dios, pero Jope significa entretenimiento. Entonces lo que Satanás hace en nosotros primero, antes de llevarnos lejos de Dios, es entretenernos y desviarnos y hacer que nosotros descendamos espiritualmente. Que nos entretengamos, que nos dé igual la obra de Dios, que nos dé igual si predicamos o no predicamos, que ya no nos importe el llamado, que se nos olvide el ministerio. Satanás nos va a llevar a ese estado, hermano, al estado tal que ya no te importe, aleluya, predicar la palabra. Satanás te va a llevar al estado que ya no te hierva la sangre cuando mencionas esta palabra poderosa. Te quiere llevar al confort. Por eso antes de llegar a un Tarsis, mucha gente pasa por la ciudad de Jope, desciende espiritualmente y baja su estado de ánimo y entra a la frialdad. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que cuando Jonás llega a esta ciudad, aleluya, él se empezó a empapar de aquella región, me imagino. Él se empezó a deslumbrar de aquella ciudad tan terrible. Era una ciudad, aleluya, que era un puerto marítimo de comercio. Era una ciudad, aleluya, que tenía infraestructura. Jonás se había entretenido. Jonás se había empapado de aquella región. Alabado sea Dios. A Jonás se le había olvidado la santidad. Y cuando Jonás está en Jope, en el entretenimiento, en la frialdad, cuando Jonás está en Jope, alabado, en la tibieza, en el desinterés, cuando Jonás está ahí, toma una decisión. Y dice la Biblia que compra un tiquete y agarra una barca y se va en dirección hacia Tarsis. Diga gloria a Dios. La Biblia dice que él compra un tiquete. Él nunca se fingió ser un marinero. Él compró el tiquete, hermano. Él iba como un turista. Alabado sea el nombre de Dios. Él iba como un turista en aquella barca. La Biblia dice que él se monta en aquella barca y el objetivo de Jonás era ir y llegar hacia Tarsis, que significa puede simbolizar alejado de Dios. Pero dice la Biblia que cuando él se monta en aquella barca, la Biblia dice que Jehová hizo levantar una gran
tempestad, levantó un gran viento en el mar. Cuando Jonás iba en aquella barca, él iba en dirección a Tarsis. Él quería alejarse de Dios. Él ya no quería hacer la obra de Dios. Él tenía miedo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando Jonás se monta en aquella barca, la Biblia dice, aleluya, que Dios levantó un viento tan grande que la barca estaba a punto de partirse en dos. Estaba a punto de destruir la barca. Alabado sea el nombre del Señor. Jonás estaba a punto de irse, aleluya. Jonás se montó y iba a huir. Ya no quería saber del ministerio. Ya Jonás no quería saber de la predicación. Jonás había empapado de la ciudad de Jope y habían entrado en un desánimo. Jonás no se había dado cuenta al estado en donde Satanás lo había llevado. Jonás estaba huyendo del ministerio que Dios le había asignado. Jonás estaba huyendo de lo que Dios le había otorgado. Mira, hay gente que tiene un llamado de Dios para la predicación. ¿Y sabe qué es lo que ha hecho el diablo? Te ha llevado a Jope para que te enfríes. Te ha llevado a Jope para que te desanimes. Y has descendido espiritualmente y has llegado a aquella región y te has empapado de todo eso. La intención de Satanás es que tú calles el llamado que Dios te hizo. La intención del diablo es que tú no le sirvas a Dios en lo que Él te asignó un día. Porque Él sabe lo poderoso que puede llegar a ser una persona cuando Dios le otorga un llamado y la persona lo atiende. Satanás sabía, eran más de 100,000 personas las que se iban a salvar por la boca de Jonás, y Satanás no quería, iba a impedirlo como diera manera. Alabados a Dios. Pero aunque Satanás tenía un plan para detener a Jonás, ya Dios tenía preparado un plan B, y era llevar a Jonás al propósito. Denle el aplauso, hermano. Por eso, antes de llegar a Jope, tenemos que descender. Jonás no estaba en Jope, él primero descendió. Siempre hay una caída espiritual que nos lleva al desánimo y apaga en nosotros el llamado de Dios. Y Jonás pagó el tiquete y se fue. Pero Dios levantó un viento tremendo que estaba a punto de partir la barca en dos. Estaba a punto de destruirla, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. En ese momento la Biblia dice que Jonás descendió otra vez. Volvió a descender Jonás y se durmió. Ahora Jonás era inconsciente de lo que pasaba alrededor de él. Parece que Satanás había logrado el objetivo. Descendió 2 veces y en la segunda se durmió. Dice la Biblia, en aquel momento se levantó una tempestad tan grande, tan tremenda, que los marineros que iban ahí comenzaron a lanzar los enseres. Pero escuche bien, la ruta que cogió Jonás en aquellos tiempos era una ruta marítima de comercio. Los enseres que llevaban los marineros eran artículos para vender. Iban marineros, no iban turistas. Jonás pagó el tiquete, aleluya. Jonás se dejó engañar de Dios, del diablo, oh gloria a Dios, y se montó en aquella barca. Pero en aquella barca iba puro producto, iba pura mercancía. Cuando se levanta la tempestad, alabado sea Dios, los marineros se activan y dicen: tenemos que alivianar la carga. Vamos a empezar a botar los enseres, los productos, en otras palabras. Alabado sea Dios. Pero escuche bien, a Jonás no lo montó ahí Dios. A Jonás lo montó a él su misma humanidad. Y si no lo montó Dios, lo montó el diablo. El diablo lo estaba engañando, hermano. Y dice la Biblia, alabado sea el nombre del Señor, de que Jonás, estando durmiendo en aquel lugar, aleluya, empezó aquella tempestad o aquel viento a sacudir la barca. Estaba a punto de partirlo. Los marineros se alarman y empiezan a botar los enseres, el producto. Pero cuando botan todos los productos de comercialización, alabado sea Dios, la barca seguía con la misma tempestad y la barca seguía a punto de hundirse. Los marineros se alarman y la Biblia dice que el capitán descendió donde estaba Jonás y lo levantó. Alabado sea Dios. La conclusión de este fragmento de la Biblia es que Jonás es lanzado al agua como había
había sido lanzado el producto que ellos habían lanzado antes que Jonás. Pero Jonás pagó el tiquete porque lo tiraron. Porque hay veces que Satanás te monta en una barca y te engaña. Pero cuando ya no representas un valor para él, tú pasas a hacer y a cumplir el mismo valor que cumplió todo el comercio que ellos botaron. En otras palabras, para el diablo no eres más que un producto. Y cuando ya no representas nada para él, lo primero que él hace es lanzarte, es matarte, destruirte. Por eso a Jonás lo lanza. Porque para Satanás y para los marineros, Jonás no valía más que el producto que ellos habían lanzado antes. Para el hombre valía eso Jonás, pero para Dios Jonás valía mucho. De pronto en tu vida hay gente que te ha despreciado, hay gente que te ha rechazado, porque para el concepto de ellos tú no vales nada. Para el concepto del hombre o de la misma familia, muchas veces tú no sirves. Tú restas en la familia, eres la oveja negra, no sirves para nada. ¿A cuántas personas no le han dicho eso? Tú no sirves. No sé ni para qué te parieron. Eres el adoptado de la familia. Tú eres un drogadicto. Siempre vas a seguir siendo lo mismo. No sirves para nada. Eso te dice el hombre. Eso te dice el diablo. Porque para el diablo eres un producto que cuando pierde su valor te lanza y te bota. Pero para Dios tú vales mucho. Porque cuando Satanás, cuando el mundo, cuando tu familia, cuando los vecinos, cuando mucha gente alrededor tuyo te desprecia y te rechaza, ahí está Él, siempre para recogerte. Y Él no te recoge no porque tú no valgas nada. Él te recoge porque para Él vales mucho. Para Cristo tú vales la sangre de Él. La Biblia dice que a Jonás lo lanzaron, hermano. Y yo meditaba en esta palabra. Y yo decía, pero ¿por qué Jonás o por qué Dios simplemente no calmó la tempestad como lo hizo en los evangelios, verdad? Y trajo bonanza. Dices, pero ¿por qué no hizo eso simplemente? ¿Por qué Jonás no se consiguió otro profeta? Lo que pasa es que Jonás había sido marcado por Dios. Y aunque Jonás intentara huir, Jonás había sido inyectado con el GPS de Dios. Que Jonás, por mucho que huyera, el GPS de Dios iba a sonar e iba a alarmar a Dios y iba a dar con la ubicación. Por eso hay gente que por mucho que quiera apartarse del evangelio no puede. Donde vaya vas a escuchar una palabra. Por mucho que quieras alejarte de Dios, no vas a poder. Porque el que fue marcado por el Espíritu Santo, así haga un hueco y se meta 20 metros bajo tierra, no va a poder, porque allá se va a activar el GPS de Dios. Los ministerios que Dios marcó no se pierden en el mundo. A su nombre damos gloria. Yo estaba en la convención y Dios me ministró. Y yo empecé a llorar en una adoración. Y yo le dije, Señor, yo recuerdo ese día, aleluya, que te conocí en el proceso que viví. Oh, gloria a Dios. Yo lloraba, hermano. Y Dios me habló al corazón y me dijo, tú no me conociste en ese proceso. Yo me sorprendí, hermano. Siempre oraba así. Y Dios me dijo, acuérdate de ese día que te toqué, ese día me conociste. Y ese día yo te marqué. Por eso, aunque intentaste alejarte de mí, no pudiste. Y donde te metiste, te busqué y te hallé. Yo empecé a llorar, hermano. Yo no entendía. Yo decía, tremendo. Dios es poderoso, hermano. Dios es tan tremendo. Por eso cuando yo estaba en la calle, hermano, y yo escuchaba una adoración, yo lloraba. Pero ¿por qué estoy llorando? Porque ya había sido marcado por Dios. Por eso tú cuando te vas de la iglesia, o por eso mucha gente cuando se descarrea y escucha una palabra en la calle, no puede resistir. ¿Sabe por qué no resiste el poder de Dios? Aleluya, porque dentro de él se activa el GPS de Dios. Dentro de él se estremece algo.
Alabado sea Dios. Y por mucho que Jonás quisiera huir, aleluya, no iba a poder huir del llamado que Dios le había hecho. Por eso yo le hablo a alguien en esta noche: tú puedes hacer lo que quieras, te puedes disfrazar como lo hizo Moisés. La sangre hebrea está caliente en tu cuerpo. Siento la presencia de Dios. Por eso, aunque te ponga la vestimenta del faraón, por eso, aunque te maquilles como el faraón, por eso, aunque te rambes como un faraón, tú eres hebreo. Su nombre, gloria. Y eso ha hecho el diablo con muchos ministerios. Los ha llevado a Jope, los ha hecho descender, los ha desanimado y los ha montado en la barca. Lo que el diablo no sabía es que Dios iba a intervenir. Dios intervino por ti, porque aquí hay gente que se iba a descarriar y no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque se activó el GPS de Dios y empezó a pitar. Cuando ya te iba y me descarrió este año, algo comenzó a pitar dentro de ti. No lo hagas. Hay algo dentro de ti que no puede. Por mucho que quieras alejarte, no puede, porque fuiste marcado con el llamado. A ver, aquí hay GPS que se estaban apagando, pero hoy empiezan a sonar una vez más. Por eso el estado que estás viviendo, ese es el Jope que tienes que atravesar. Te tenías que desanimar. Tenías que probar el momento amargo que estás viviendo. Porque solo probando un momento amargo anhelamos lo dulce de Dios. La Biblia dice en Salmo 119, 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Parece ser que Satanás había logrado el objetivo con Jonás. Jonás tenía miedo, hermano. Mire, yo recuerdo un día, hermano, allá donde estaba en Henao, llegué por primera vez después del proceso y me senté en aquella silla y Dios me lo traía en la convención. Yo lloraba, hermano, porque Él me decía: yo te marqué. Y yo estaba ahí y todavía estaba en el proceso con los pulmones, hermano. Y en esa silla, nunca lo voy a olvidar, en esa silla me estaba ahogando. Mi esposa es testigo. Agarré su mano y le dije: no puedo más, me quiero ir para la casa. Y una voz hablaba dentro de mí: mejor muérete en tu casa. Y los pulmones estaban cerrados, hermano. Y yo empecé a llorar y yo agarraba a mi esposa: no puedo, Dari, no puedo respirar, Dari, no puedo, me estoy ahogando, me voy a morir. Y una voz adentro me decía: vete y muérete en tu casa. Y cuando me iba a levantar, el Espíritu Santo me habló y me dijo: a que no eres capaz de quedarte, ¿por qué no te mueres aquí? No te vayas. Y tenía esa lucha, hermano, tenía esa lucha interna. Una me decía que me fuera, pero otra me decía que me quedara. Alabado sea el nombre del Señor. Y en ese momento me quedé a pesar de lo que estaba experimentando. Y ese día, por primera vez, el Espíritu Santo ministró mi vida y salí disparado de aquella silla. No sabía ni qué era lanzar, pero Dios me tocó. Por eso hay momentos en los que Dios no quiere otorgar algo, pero hay una voz dentro que te dice: vete, retrocede, no vale la pena. Pero hoy el Espíritu Santo te dice: quédate, a que no eres capaz, a que no eres capaz, a que no eres capaz. ¿Por qué vas a renunciar? Quédate y no huyas del llamado que Dios te hizo. Mira, aquí hay gente que fue marcada por Dios. Aquí hay gente que lleva las marcas en el cuerpo, y por mucha ropa que te ponga, superficialmente las marcas no se ven, pero cuando te desnudas en tu casa, las marcas que Cristo dejó en ti son evidentes. Y cuando te miras al espejar, porque tú sabes quién fue el que te marcó. Tú sabes quién te marcó. Recuerda esa primera experiencia que tuviste con Dios. Recuerdas el día que Él te traspasó. Recuerda el día que te habló. Recuerda el día que te levantó. Acuérdate del proceso del que Dios te sacó. Alabado sea Dios. Ese día no perdiste. Ese día ganaste una nueva marca que te identificaba como hijo de Dios. Siento la presencia de Dios. Se levantó la tempestad.
Y yo le decía a Dios, ¿por qué no traíste bonanza como en los evangelios? Y Dios ministraba mi vida y me decía, Él no trajo bonanza porque Él responde por las tormentas que se levantan en las barcas donde va gente que Él montó. A Jonás no lo montó ahí Dios. A su nombre sea la gloria. Él responde por las barcas en donde va gente que hace la voluntad de Dios. Cuando te montas en la barca equivocada, la tormenta no te la levanta el diablo, te la levanta Dios. Y si la tormenta viene de Dios, nadie puede traer bonanza. La única solución es que clames a Dios. Por eso cuando Jonás lo sacan de aquel sótano del barco, él no pudo negar: soy hebreo, soy hijo del Dios viviente. Yo soy hebreo, no puedo. Es por causa mía que se levantó este viento. Él sabía. Él no podía ocultarse. Tú no te puedes ocultar de Dios. Donde tú te metas, allá Dios te va a hacer el llamado. Donde tú te metas y te mires a un espejo, vas a tener que lidiar, aleluya, viéndote frente a frente, gloria a Dios, como un Jonás que huyó de Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que hay gente que huye del ministerio. Hay gente que no quiere compromiso con Dios. Por eso cuando Dios quiere líderes, o cuando Dios quiere ministros, o cuando Dios quiere ujieres, alabado sea Dios, lo primero que saca es excusa. Porque hay gente, alabado sea Dios, que quiere las experiencias de Ezequiel. Hay gente que quiere, aleluya, la teología de Pablo, pero se comporta como Jonás. Pero hoy Dios te vino a recordar la marca que Él hizo en ti. La Biblia dice que se levantó una tempestad y lanzaron a Jonás a aquella barca, hermano. Dios me está cambiando el mensaje, hermano. Alabado sea Dios. Tú sabes que tú fuera de Dios no vales nada. Como tú te salgas del evangelio, o como tú termines de apartarte, recuerda que para que Jonás se durmiera, tuvo que descender por segunda vez. Hay gente que descendió a Jope, pero no se ha montado todavía en la barca. Reacciona, te dice el Espíritu Santo. Reacciona, levántate, levántate y cumple con el llamado que Dios te hizo. Porque por mucho que quieras, no puedes huir del llamado. Porque hay gente aquí que tiene llamado y el diablo los quiso engañar, pero hoy Dios va a sacudir tu barca y van a hacer que te tiren de ese barco que va a Tarsis. Jonás quería ir a un Tarsis físico, era una ciudad. Lo que no sabía Jonás es que Dios lo iba a llevar a un Tarsis espiritual. Alabados a Dios. Jonás se quería ir a un Tarsis físico, pero Dios lo llevó a un Tarsis espiritual. Tarsis significa algo que se rompe, lugar de fundición, de refinación. Ahí llevó Dios a Jonás, al proceso que lo hizo despertar al estado en el que entró. Por eso nosotros tenemos que entender que no tenemos otro camino, que el mejor camino es este, y el diablo va a hacer todo lo posible para arrancarte de aquí. No permitas que el diablo te robe lo que Dios te dio. ¿Sabe qué pasó con Samuel? Elí era el sacerdote. La Biblia dice que Samuel ministraba todos los días, pero Elí era sacerdote. Elí era el que usaba la corbata. Elí era el que ministraba. Elí era el que recogía los diezmos. Elí era el que buscaban para que lo oraran. Pero Samuel ministraba todos los días. Por eso cuando el llamado de Dios se activó y la voz de Dios vino nuevamente, no lo hizo en la vida de Elí, sino en la vida de Samuel. Porque aunque Elí tenía el título,
Samuel respondió al llamado. Hay gente con título que está huyendo del llamado. Tu título no te sirve, porque si estás huyendo del llamado, tu final es el mismo que el de Elí. El título no te sirve para nada. Atender al llamado es lo que te sirve, porque el título terrenalmente es algo que es asignado por el hombre, pero atender al llamado es hacer la voluntad de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Alabados a Dios. Jonás tenía miedo. Quizás hay alguien que aquí tiene miedo de servirle a Dios, de volver a tener un encuentro con Dios. Pero no es tanto que tengas miedo, porque Moisés tuvo miedo, José tuvo miedo, los grandes hombres de Dios tuvieron miedo, Pablo tuvo miedo. Pero no es tanto que tengas miedo, sino que el miedo te aleje del llamado. Tú puedes tener miedo, pero que el miedo nunca te aparte del plan que Dios implantó en tu vida. Porque ¿sabe cuál es la intención de Satanás con nosotros? Detenernos. ¿Qué hizo el diablo con Jonás? Detener lo que no fuera Nínive. Por eso cuando el apóstol Pablo va hacia Roma, ¿qué pasó? Hubo un naufragio, se partió la barca y cayó en la isla de Malta, porque la intención de Satanás era que Pablo no llegara a Roma, porque en Roma estaba la asignación de Dios. Porque el Espíritu Santo le dijo a Pablo: es necesario que compadezcas en Roma. Y como Satanás sabía que en Roma había algo tremendo, entonces cuando Pablo cae en la isla, la Biblia dice que le picó una serpiente. Es que el plan del enemigo siempre va a ser detenernos. Pero es que la serpiente no le picó a Pablo solo para matarlo. El primer efecto que hace una serpiente es neutralizar tu sistema nervioso y causar en ti inmovilidad. ¿Sabe qué es lo que quiere el diablo? Que no te muevas, que solo ocupes un asiento, que te quede con el título y que te olvides del llamado. Pero Dios nos trae hoy que tomemos la actitud de este hombre de Dios, que cuando el veneno que quería neutralizar su movimiento, cuando el veneno entró en su sistema nervioso, Saulo no se quedó estático. Saulo se sacudió. Pero porque el veneno, si el veneno tenía que matarlo, porque hay procesos que han llegado a tu vida que el diablo lo mandó con intención de matarlo. Pero ¿sabe por qué no te mató? Porque tú te sacudiste. Aquí hay gente que la serpiente la tiene guindada a la mano. ¡Sacúdete! ¡Se te va a meter veneno! ¡El diablo te quiere frenar! ¡Sacúdete! Antes que el veneno haga efecto, porque cuando haga efecto, alabados a Dios, no te va a levantar nadie. Por eso, hoy lo que te quiere decir Dios: atiende el llamado. Sacúdete antes que el veneno entre a tu sistema nervioso y te neutralice. Como la serpiente neutraliza sus presas, así Satanás quiere neutralizar a todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Gente que se quede con el título en el pecho guindado, pero que ya no le sirva a Dios. Eso es lo que quiere el diablo. A su nombre. ¿Cuántas veces no he querido yo de dejar de ir a la célula? Pero no puedo. Un día el pastor me dio un mes: quédate un mes, estás enfermo. No puedo. Siento que me muero. Porque el que fue marcado con el llamado, aunque humanamente haya la necesidad de detenerse, no va a poder, porque el llamado es mayor. Por eso hay gente aquí que ha estado a punto de entregar el ministerio, pero no vas a poder, porque la marca que dio Cristo en tu corazón es muy profunda para cerrarse.
Por eso no has podido olvidarte. Por eso hay días, alabados a Dios, que recuerdas el día que Dios te usaba. Porque no puedes huir. Por mucho que quieras, no puedes huir. Por eso cuando escuchas esa adoración, no puedes evitar quebrantarte. Se está activando el GPS, hermano. Déjalo que Dios te toque. Por eso cuando mi esposa, cuando yo no era cristiano, y ella ponía una adoración, alabado sea Dios, se me salían las lágrimas. Y yo le decía, pero yo ¿por qué estoy llorando? Se estaba activando el GPS. A su nombre, gloria. Y el diablo me montó a una barca y ya estaba llegando a Nínive. Pero es que la intención del viento que levantó Dios en aquella barca no era partir la barca, era partir a Jonás. Por eso la barca nunca se partió. El que terminó quebrantó fue Jonás. Y cuando los hombres lo tiraron, muérete. Eso es lo que quiere el hombre, que tú te mueras espiritualmente. Hay gente alrededor tuyo que no quiere que vuelvas a predicar. Hay gente que no quiere que tú ministres. Hay gente que ya no da un peso por ti. Por Jonás no daban un peso, por eso lo tiraron. A Jonás, ¿quién lo tiró? Los hombres, lo agarraron los marineros y lo lanzaron. Pero cuando lo lanzaron, allá lo estaba esperando Dios. La Biblia dice que Jonás se lo tragó aquel pez y descendió. Pero Jonás murió espiritualmente. Murió su carne y Dios lo resucitó. Por eso, miren el versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Por eso en Mateo 12:40 el Evangelio trae memoria. Así como 3 días duró Jonás dentro del pez, así mismo después de 3 días resucitará Cristo de entre los muertos. ¿Pero por qué esta referencia? Porque Dios quería dejar esta referencia para nosotros, para que entendamos que en los 3 días de proceso que nosotros muchas veces vivimos, hay una relación con la resurrección de Él. Por eso la traen a memoria. 3 veces duró muerto la carne de Jonás, pero Dios lo resucitó. Yo me imagino a Dios, que descendiste a Jope, descendiste a la barca, al sótano del barco, te voy a hacer descender a los montes. Alabado sea Dios. Bueno, tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar, hermano. Se tiene que activar tu llamado una vez más. Hoy tiene que resucitar eso que murió en ti. Porque para Satanás no eres más que un producto. Eso eres para él. Pero para Dios eres ese profeta que Él llamó. Eres ese predicador que Él llamó. Eres ese adorador que Él llamó. ¿Por qué Dios no simplemente se buscó a otro? ¿Y por qué fue por Jonás? Es que era Jonás el que había sido marcado. ¿Por qué no se buscó a otro? Por eso tú muchas veces te has preguntado, ¿por qué yo y no otro? Porque Dios quiso contigo. Porque a ti fue que marcó Él. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Yo siento a Dios en esta noche. Y toda aquella persona que sienta que hay una marca dentro de él tan profunda que impide que se aleje. Sokaya, Indakaya, Sohaya. Espíritu Santo, tú sabes por qué cambiaste el mensaje. Levántate, Jonás. Levántate, Espíritu de Dios.
El diablo te engañó y te entretuvo. Y descendiste, te desanimaste. Alabado sea Dios. Invito a mi hermana Lady un momento por acá. Alabado sea Dios. Hoy. Eso que experimentaste, la prueba, fue cuando te tragó el pez. La presión que viviste fue la presión de los océanos, cuando Dios te llevó debajo de los montes. Alabado sea Dios. Espíritu Santo, no puedes huir a la marca que Él dejó. No puedes huir. Por mucho que quieras, no vas a poder huir. Por eso esa noche te levantaste llorando. Sácala. Acuérdate, te levantaste llorando. Yo fui quien te levantó, te dice Dios. Tú sabes que es contigo. Alabado sea Dios. Tú sabes que es contigo. ¿Sabes por qué cuando estás a punto de alejarte, algo se estremece dentro de ti? Es porque no puedes huir a la marca que Él dejó. Estás marcado. Escúchame, no te puedes ocultar ninguna marca. Ni si te fueras para otro país, no puedes ocultarte de la marca que Él dejó. Por eso el apóstol Pablo dijo: llevo las marcas en mi cuerpo como evidencia. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, por favor, Dios, por favor, hoy te pido, mi Dios, que levantes a todo aquel que entró en desánimo a tu vida, que te quiso descarriar. Y el diablo estuvo a punto de lograrlo si no hubiese sido por ese proceso que viviste, en donde Dios te recordó la marca que tienes como evidencia de aquel primer encuentro que tuviste con Él. Yo fui quien te sanó, nunca lo olvides. ¿Te acuerdas de ese día que dijiste: ya no puedo más? Hasta aquí llegué. Y cuando pensaste que era tu último culto, Dios te tocó. Cuando dijiste: es el último culto al Casisto, me voy para Tarsis, se levantó un viento que partió no tu barca, sino que te partió a ti. Espíritu Santo ministra. Yo veo lágrimas sinceras esta noche. Hoy se activa el llamado. Espíritu de Dios. Hoy se activa el llamado. Hoy se activa el llamado. Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios. Por eso, por mucho que has querido resistir este evangelio, no has podido, porque lo que está dentro de ti hace que tu sangre hierva de furor por Dios. Por eso no has podido apartarte. Por eso no has podido alejarte, porque estás marcado por Dios. No huyas más. Atiende a tu llamado. No huyas más. Atiende a tu llamado. Atiende a tu llamado. Espíritu Santo de Dios. Porque vas a volver a predicar, te dice Dios. Porque le vas a cantar otra vez. Porque Dios le pudo haber quitado, aleluya, el llamado de profeta, pero Dios lo quiso. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía que aunque Jonás estaba viviendo un proceso, él todavía había algo dentro de él. Espíritu Santo, ministro, Señor, vas a volver a predicar. Vas a volver a predicar. Alabado sea Dios. Vas a volver a cantarle a Dios. Vas a volver a servirle. Atiende el llamado. Atiende el llamado. Atiende el llamado. Padre, tú viniste a ministrar. Hay gente desanimada.
Le dijiste a Dios, mañana hablo con el pastor, voy a entregar lo que me otorgaron. Pero llegó mañana y no lo hiciste, porque el llamado no te dejó. Espíritu de Dios, siento a Dios, yo siento la gloria de Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. De Dios, tócale a Dios. Espíritu Santo de Dios, yo creo en las segundas oportunidades. De pronto hay gente que no, pero yo sí creo, porque Dios me dio una segunda a mí. Yo creo en las segundas oportunidades. Yo creo en las segundas oportunidades. Te doy otra oportunidad para que atiendas al llamado. Te doy otra oportunidad, porque vas a levantarte y vas a ir a hacer lo que te envía a hacer. Padre, por favor. Padre, por favor. Padre, por favor. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios. Sabes que te amo. Así me quiten los brazos, así me arranquen los dedos, no voy a dejar de amarte. Si le has dicho a Dios, así me arranquen pedazo por pedazo, no voy a dejar de amarte. Él te escuchó. Él escuchó ese clamor. Él escuchó ese clamor. Espíritu Santo, una segunda oportunidad Dios te da hoy. Una segunda oportunidad Dios te da. Otra oportunidad. No te preocupes, que en la primera no se pudo, pero en la segunda sí. Espíritu Santo, en la primera no, pero en la segunda sí. Naamán se sumergió 3, 5 y hasta 7 veces, y fue en la séptima que vio el milagro. Tienes que seguir sumergiéndote, tienes que seguir hundiéndote. Espíritu de Dios, Padre, tú sabes lo que haces. Yo te marqué y fue tan profunda la marca que el mundo ha querido sellártela como cuando una herida es saturada, pero no ha podido. Socaya, porque mi espada, mi palabra te traspasó por completo, y esas heridas no se cierran, porque las heridas que deja Cristo no las cierra el hombre, y a veces es necesario que te ardan para que te acuerdes. Padre, 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 mi alma está afligida, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Se lo dije hace poco. Socarema, jalando quimba, socanda. Se lo dijiste hace poco. Espíritu Santo. Y cuando lo leíste te quebrantaste y le dijiste a Dios, aquí sale un mensaje, y cogiste el lapicero y empezaste a escribir. Padre, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, por favor, Dios, ministralo, Dios. Ministralo, Dios. No vas a poder huir de mí.
vas a oír. Espíritu Santo. Padre, y no me voy a buscar otro, porque yo el que escojo capacito. Padre, es que yo no sé. Te voy a capacitar, te dice Dios en esta noche. Padre, pero Él es mejor que yo. Yo no estoy buscando gente mejor, estoy buscando gente dispuesta que me sirva. Porque hay gente mejor que tú, hay gente mejor que yo. Porque por eso yo prefiero que me llamen el llorón, prefiero que me llamen el procesado, prefiero que me digan el miedoso, pero que nunca me digan cobarde. Espíritu de Dios, Padre, ministra en el nombre poderoso de Jesús. Consolación. Espíritu Santo, trae consolación. Consolación, Dios. Padre, ayúdalo, Dios mío. Padre, por favor, ayúdalo, Dios mío.